En este video hablaremos sobre la función exponencial. Seguramente tú recordarás las leyes de potencias que aprendiste en el colegio. Un resumen de ellas está en este recuadro. La potencia a la n por la potencia a la m es igual a a con potencia n más m, y etc. Tenemos ese listado de propiedades que tú las estudiaste. Te habrás dado cuenta que cada una de estas propiedades tiene algo en común o algo particular, que n y m deben ser números naturales. O quizá viste el caso que es un poco más general, que se reduce al anterior, que n se permite que n varíe en los enteros. Porque en ese caso tendríamos expresiones como esta, potencias negativas. Bien, en esta clase veremos estas potencias como una función. Y veremos un caso muy general donde las potencias no necesariamente serán números naturales o enteros. Nos interesa estudiar el caso donde las potencias de a la x, b a la y, por ejemplo, estas potencias consideren x e y como números reales. Es decir, estudiaremos la función exponencial con base a, que es una función como cualquier otra, como la que tú estudiaste quizá en el curso de cálculo, una función que va de r en r, una función con dominio real. La notación que estamos usando para esta función tan particular es esta. X sub a, exponencial base a. El número que está aquí abajo es llamado base y debe cumplir algunas propiedades que lo veremos a continuación. Bien, como toda función, la función asigna a cada número real una imagen que está en su recorrido. Aquí pasa exactamente lo mismo. Tomas un número real y le haces corresponder la función x en base a de x. Bien. La función exponencial en base a de x también se denotará como a la x, donde vamos a repetir que este numerito a es llamado base y este numerito x es llamada potencia. Esa es la función que estudiaremos. Ahora, también es importante que notes que este conjunto R es el codominio de esta función, pero no es el recorrido de la función. Si a nosotros nos interesa determinar el recorrido, la función exponencial en base a va de R a los seres positivos, es decir, a los números reales positivos. ¿Por qué será tan importante considerar el recorrido? Porque cuando nosotros conocemos este conjunto, podemos determinar, por ejemplo, si la función es sobreyectiva. Y en efecto, la función exponencial es una función no solamente sobreyectiva, es una función biyectiva. Otra cosa que debes saber es con respecto a la base. La base es un número real, pero debe cumplir ciertas cosas. Primero, no debe ser 1. ¿Y por qué? Porque se exige que a no sea 1. Porque de otra forma, si a fuera 1, la exponencial en base a de x sería igual a 1 con potencia x, es decir, 1. Sería una función constante y no sería una función potencia. También debemos considerar la condición de que a sea positivo. ¿Por qué tenemos que tener esta restricción? Porque si aceptamos el hecho de que a sea negativo, por ejemplo, menos 2, tener una base menos 2 con una potencia x, recuerda que nosotros ahora estamos considerando potencias que no solamente son números enteros o son números naturales. Ahora estamos en el caso en que x puede ser cualquier número real. Por ejemplo, x puede ser igual a un medio.
Si x es igual a 1/2 y tienes una base negativa, lo que estarías diciendo es que este número es un número real positivo. Porque recuerda, el recorrido de la función exponencial son los reales positivos. Y te darás cuenta que esto es falso, porque no existen raíces de números negativos en los reales. Es por eso que debemos asumir estas dos condiciones. A debe ser distinto de 1 y A debe ser positivo. Vamos a ver cuál es el comportamiento de la gráfica en ambos casos. Es decir, vamos a analizar la gráfica en todos los posibles valores de la base. La base se mueve en el intervalo 0 abierto más infinito menos el 1. Es decir, si esta es la recta real y aquí está el 0, los posibles valores de A serán de 0 sin considerar el 0 a 1 sin considerar el 1 y de 1 hacia infinito. Las gráficas de la función exponencial para el caso en que A es mayor estrictamente que 1 tiene esta forma. Y en el caso en que A está entre 0 y 1 de forma estricta, tendrá esta forma. Fíjate lo que tienen en común estas gráficas. La imagen de 0 es 1. Y además, en ambos casos, si nosotros resaltamos la recta real, te darás cuenta que a medida, en este caso, a medida que el x crece, la gráfica se aproxima mucho a 1, pero nunca la intersecta. Es decir, la recta real viene siendo, o el eje x, viene siendo una asíntota horizontal. Lo mismo ocurre en este caso, pero hacia el lado negativo. Ambas funciones son monótonas. En este primer caso, monótona creciente, y en este caso, monótona decreciente. Bien, no olvides estas gráficas. Muchas veces te ayudará a resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, al ver estas gráficas, te puedes dar cuenta de que no importa el valor de la base o el valor de la potencia, nunca ocurrirá que a la x sea igual a un número b, donde b es negativo. Es decir, si te plantean una ecuación de esta forma, por ejemplo, 2 a la x igual a menos 1, esta ecuación no tiene solución, por la observación anterior. Finalmente, la función exponencial en base a tiene estas propiedades. Quizá te parezcan un poco extrañas, vamos a traducirlas a la notación a la x. Por ejemplo, la propiedad A sería equivalente a decir que A con potencia x más i es igual a con potencia x por A con potencia i. La parte B establece que A con potencia x por i es igual a con potencia x potencia i. Y así sucesivamente. Todas estas propiedades te serán muy familiares. Probablemente ya conozcas y has usado cada una de ellas. Lo nuevo aquí que no debes olvidar es que estamos considerando x y reales. Es decir, todas las propiedades que tú ya conoces se cumplen si consideras las potencias reales.